Vamos a presentar al arquitecto Andrés Jau, arquitecto máster en arquitectura hospitalaria, diseño, organización y gestión. Nacido en la ciudad de Rojas, Buenos Aires, al inicio de los 90 se trasladó a Rosario, donde inició sus estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Nacional en la Universidad Nacional de Rosario. En 1997 se graduó recibiendo el primer premio del concurso Arquisud para estudiantes. A mediados del 2000 ingresó como jefe de mantenimiento del Sanatorio Parque, actualmente a cargo del Departamento de Arquitectura del Grupo Oroño, liderando equipos interdisciplinarios para desarrollo de los proyectos y obras del grupo. Paralelamente dirige su propio estudio, desempeñando tareas en áreas de diseño arquitectónico, planificación, estrategia, interiorismo y valor patrimonial. Su enfoque está en la búsqueda de la excelencia, valorando los recursos visuales, sustentabilidad y tecnología. Vamos a ver la ponencia, la relevancia del proyecto arquitectónico como cualificador de la forma y de los espacios institucionales. La bienvenida al arquitecto Andrés Jau. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Ahora sí. Hola, hola. ¿Me va a poner? ¿Molesta si me muevo? No, necesito mover. Bueno, no me quiero repetir, pero quiero agradecer la posibilidad de estar presente acá y poder compartir con amigos, colegas, este congreso que cada vez tiene más relevancia. Me toca conducir la asociación, Miguel, así que a Santiago, que no lo veo, gracias, pero sobre todo quiero remarcar algo que para mí no es insignificante. Que sea en el Colegio de Arquitectos, para mí tiene un significado mucho más especial. Estamos en la casa de los arquitectos, nos reciben, lo mismo pasó en Rosario, creo que eso tiene una implicancia para nosotros los profesionales de la arquitectura muy linda, así que gracias Santiago por toda la gestión y el movimiento que hiciste para lograr esto. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Hoy les voy a mostrar dos proyectos. Uno en Rosario, muy chiquito, y un centro de salud de 5.000 metros cuadrados en la ciudad de San Nicolás, vecina de Rosario, está a 70 kilómetros, al norte de Buenos Aires. A ver si esto funciona. Dame el otro que es rojo, que no mejor. Este es. Está, este es el otro. Se lo quito la pasada. Bueno. Ahí se puede ver la ubicación de la provincia de Santa Fe, y acá peco, y me voy a confesar con la arquitecta que puso recién. Cuando estaba viendo la ponencia antes de venir dije, debería incluir en el mapa de Argentina toda la zona antártica de Malvinas. Es increíble el trabajo que hacen, te emociona. Nos pusimos a hablar y tenemos un amigo en común, que es cura, especial de la Armada. Pero Santa Fe estaría mucho más al norte si el plan no estuviera completo. Y Rosario también, así que para la próxima lo voy a incluir. Y Rosario está al sur de la provincia de Santa Fe, tiene el privilegio de gozar del majestuoso Paraná, está como en el talón de Aquiles de la provincia, no en el taco, en el talón de Aquiles. Y bueno, acá se puede ver una circunvalación que lo rodea. Para los que no conocen, Rosario tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes, una zona metropolitana que llega casi a los 2 millones de influencia. Y San Nicolás es una ciudad que está bien pegadita, es el distrito más al norte de la provincia de Buenos Aires. Están unidos por la autopista Rosario-Buenos Aires, que va de norte a sur. Está muy cerquita, la entrada es directa casi de la autopista. Tiene 140.000 habitantes y una zona de influencia que ronda casi los 200.000 habitantes. Simplemente para ponerlos un poquito en contexto, gracias. El proyecto de San Nicolás se ubica en la arteria que ingresa, esta es la autopista, en la arteria principal de ingreso, en un crecimiento demográfico que estuvo en la ciudad hacia el oeste,
por esta conexión. Hoy tiene dos más, una al sur y una por acá al norte, y un poquito acá hacia el este tiene todo el río Paraná. Siguiente, por favor. Pero hoy les voy a mostrar una mercería. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con una charla que tuvimos hace muchos años con Liliana Font en Cuba, en uno de los primeros congresos que fui, donde me invitó a una mesa redonda al final de una jornada de conferencia, y yo nunca había expuesto, nunca había mostrado nada, no sabía qué. Entonces me preguntaron qué tenía para decir, fueron pasando la palabra y yo no sabía qué decir, y en ese momento medio que, siguiente, me quejé con buena onda, con simpatía, tratando de ser amable, de que habían mostrado un montón de proyectos en planillas de Excel. Mostraban los datos que condicionaban o que eran información para poder hacer unos proyectos. Muy buenos proyectos, pero yo me quedaba con ganas de ver planos y fotos. Quería ver cómo eran esos proyectos definitivamente. Como las ponencias iban quedando sin tiempo, se los pasaban muy rápidamente. Así que me propuse a partir de ese viaje y de volver, yo le decía a Liliana, para mí, a mí lo que más me motiva es la arquitectura. Poder hacer arquitectura, obviamente que todo lo otro lo tenés que conocer, saber y explicar para poder entender. Pero a mí lo que me apasiona es eso. Entonces me propuse hacer ponencias con un poco plano de información. Después, si alguno quiere saber, podemos charlar y ver cuáles fueron esos datos que cargaron de información para poder hacer esto. Pero en el año 2019, en una esquina muy céntrica, en el microcentro de Rosario, nos encargan, hay una esquina que es San Luis Entre Ríos, pleno microcentro, vereda del metro 20, locales muy chiquititos, uno al ladito del otro, pegaditos, que exponen su mercadería en la calle, en la vereda, entre medio de vendedores ambulantes, gente que vende comida, gente que va y viene, bicicletas, autos, motos arriba de la vereda, gente caminando por la calle. Bueno, realmente una zona muy caótica. Y el dueño, son 4 locales, está subdividido. El dueño de la esquina, que tiene el local que se llama Rosario Botón, nos encarga, la idea si podíamos hacer un proyecto arriba de lo que él tenía, porque tenía 4 depósitos alquilados alrededor del local para poder abastecer de mercadería local, que era muy chiquito. Pero por otro lado, ¿por qué no le pedí los locales a los inquilinos cuando se termine el contrato y hacer un local más grande? Y me testó, y no me alcanza, ya lo probamos, pero no me alcanza. Además, los locales son de mis tíos, hay un lío familiar, entonces, bueno, era todo un lío. La cuestión que convence a los tíos de poder demoler todo, hacerse cargo de toda la obra, quedarse solamente con el espacio aéreo y devolverle los locales tal cual estaban. O sea que además no podíamos meter mano en los locales que ya estaban. Se los teníamos que devolver con milímetros cuadrados exactos previo a la construcción. Lo único que teníamos que hacer era en el local de él poder meter una escalera para poder acceder y un montacargas para poder acceder a los depósitos. Así que la planta baja cambió un poquito el aspecto, le agarramos un poco los vidrios, le mejoramos, porque tenía un zócalo muy alto. Bueno, estuvieron todos de acuerdo y pudimos hacer eso. Pero nos pidió que sea una obra muy económica, de muy bajo presupuesto, obviamente. Vendiendo botones, nadie se imagina hacer un edificio de estas características. Que se pudiera hacer muy rápido en el tiempo, porque tenía que devolver a los inquilinos su local para poder seguir trabajando. La iba a pagar de una determinada manera, tenía que tener un aspecto moderno, tenía que, bueno, nos dio una serie de recomendaciones. Empezamos a trabajar en el proyecto, no quedaba otra que demolerlo, así que, bueno, lo convencimos, compró la estructura, lo convencimos a hacerlo con estructura metálica porque los tiempos bajaban muchísimo, habíamos hecho una planificación de 10 meses para hacer toda la obra, y encargamos la estructura y llegó el COVID. Y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Obra cerrada, todo parado. Bueno, como la estructura se hacía en un taller lejos de Rosario, a unos pocos kilómetros, la situación era diferente y se pudo seguir haciendo. Grande, pero la seguimos haciendo. Dale la siguiente. Entonces, empezamos a mitad de año, cuando se empezó a abrir un poquito, Cerro Antú le dice, vamos a avanzar, vamos a seguir. Y planificamos toda la obra de nuevo. Me dice, mi temporada termina el 25 de diciembre, de venta fuerte. Yo el 25 cierro el negocio. Le pido la llave, lo que haya hablado con los inquilinos.
entre Navidad y Año Nuevo me mudo y el 31 de diciembre te entrego la llave del local y empiezan a demoler. El 3 de enero empezamos a demoler y vino la segunda hora, tuvimos otro parate y después le entregamos la obra en octubre. La hicimos en los 10 meses, pero con un parate en el medio. Eso nos dio otra posibilidad. El tipo acá pudo cerrar, hacer las bases, cortaron por el segundo, por la segunda ola, y cuando retomamos pudimos hacer la obra casi sin gente en las calles, porque era muy limitada la gente que podía andar en las calles. Los locales no abrían. Entonces, a pesar de la tragedia, el tipo vio una posibilidad, vio una oportunidad y metimos la obra en esos meses casi de paro. Y la posibilidad de poder, una arteria súper transitada con las calles arriba, porque todos los micros pasan por ahí, poder montar la grúa y hacer todo el armado de la estructura en la calle, sin colectivo, sin auto y sin gente. Dale. Obviamente la pandemia trajo otros proyectos. Estábamos en Grupo Oroño haciendo el proyecto que mostraron Ale y el equipo de Rosario, de la MUNI, y la Municipalidad de San Nicolás, a través de un amigo que seguramente todos conocen, se llama Gerardo Caballero. Él estaba trabajando en la municipalidad con un proyecto, con un concurso que había ganado, y le comentan que querían hacer un centro para afrontar el COVID, si se los podía mirar. Y Gerardo había trabajado, había sido subsecretario de planeamiento junto con Pandarotto en los años 90, pero dice: yo estoy muy alejado de esto, no entiendo más nada, ya 10 minutos. Dale, por favor. Me dice: pero conozco a alguien que se lo puede mirar y le puede dar una opinión porque está haciendo lo mismo para Rosario, para el Grupo Oroño. Entonces nos convocan de la Municipalidad de San Nicolás y empezamos a trabajar en un proyecto que ellos ya tenían y empezamos a hacer correcciones para ver qué podían hacer. Cuando vuelvo de la reunión en San Nicolás, le comento a mi equipo de trabajo, les digo: quieren hacer un centro, me parece que da para hacerlo en estructura metálica, hay que hacerlo muy rápido, con muy bajo costo, hay que pagarlo, tiene que estar para una determinada fecha, porque además de todo esto terminaba la gestión, bueno, una serie de requerimientos, y uno de los chicos, mi socio en ese momento, me dice: te está pidiendo lo mismo que te pide el de Rosario Botón. Y yo le digo: es verdad. Entonces le digo: vamos a usar la obra como un laboratorio. Para lo que él era un local de una mercería y para lo que la gente que lo usa es una mercería, para nosotros era un laboratorio. Y ahí encontramos el punto de conexión. Empezamos a probar la estructura, empezamos a probar filtros, empezamos a probar cómo protegernos del sol, una fachada que da al oeste y otra al sur. Y estaba acá, un día que voy a la obra, estaban todos en el comedor, que estaban semi-confinados, en teoría mate. Capaz que era un poco más temeroso y no comía con el resto, y encontró el comedor. Entonces en esa esquina armamos el comedor, está arriba en el depósito, porque tiene vista a la plaza allá enfrente, ahí se puede ver. Es como este juego, los redonditos tienen que ver, no me quiero detener en este proyecto, tiene que ver con un cajón de botones que se les cayó cuando estaban mudándose y le sacamos una foto. Entonces diseñamos estas chapas que dan protección, y toda la mercería está armada con círculos de distintos tamaños superpuestos que tienen que ver con los botones. Pero también este juego, como debería espiar por el agujerito, para ver que hay del otro lado, del otro lado está la plaza, que ya bueno, se empieza a ver un poco más de movimiento. Adelante. Y acá, con la misma tecnología, el laboratorio del Hospital Zona Oeste de San Nicolás, la vidriera y el espacio interior que terminó siendo el comedor en el depósito de la mercería. Creo que estos puntos de conexión son los que definen esa idea que yo había tenido en el 2013 cuando me reuní con Liliana y con el grupo en Cuba, en La Habana, y hablaba de arquitectura. El proceso es uno solo, el proceso es siempre el mismo, el proceso es una búsqueda constante, el proyecto es circunstancial y la obra más, porque tiene un principio y un final. Obviamente que los hospitales, los centros de salud están en un cambio permanente. Adelante. Y ahora les voy a mostrar un poquito. Nosotros le llamamos Hospital Zona Oeste, pero no tiene internación en su centro de atención primaria. Y cuando empezamos a avanzar en el proyecto,
el intendente y su equipo se fue dando cuenta de que en realidad lo que necesitaban no era algo para afrontar el COVID, sino un centro de salud definitivo que llegaba para quedarse, que no era una obra transitoria, que era una obra que se iba a instalar, que iba a permanecer ahí. Entonces empezamos a agregar más programas, pasamos de 1.800 metros que tenía lo que querían hacer al principio a 3.600, adelante. Y el lugar que habían elegido es una plaza en forma de L, es como si fueran dos manzanas que se tocan. En la unión de las dos L's, ahora lo vamos a ver en otro plano, tiene un skatepark que es uno de los más grandes de Latinoamérica y es muy convocante de jóvenes, de chicos y sus familias, adelante. Y el skatepark tiene toda esta geografía que se veía en los croquis anteriores, adelante. Este es el terreno. Esto era lo que teníamos como dato. El tejido urbano es de muy baja escala, casas chicas de planta baja y algunas de un piso. Y acá hay una avenida que esta es la entrada que viene abajo. Acá estaría la autopista, arriba estaría el río. El norte está inclinado, mejor dicho, la cuadrícula está inclinada a 45 grados. También es una particularidad porque no se ve en muchas ciudades de acá. Y esto tenía acá una curva muy sugerente, porque entrar por acá siempre te para un semáforo y tenés esta vista de acá. Y ellos lo querían ubicar acá, el proyecto que ellos tenían era acá. Y yo les propuse hacerlo acá. Acá esta calle, no la veo acá, se unía con esta acá, inclinada. Entonces les propuse hacer, si estaban de acuerdo, era tierra, esa calle no estaba ni siquiera asfaltada, era de uso de los vecinos. Les propusimos enderezar esta calle y correrla acá para que el hospital no tuviera una forma rara y poder ganar unos metros ahí para resolver esto. Y por otro lado resolvía también que es el primer edificio público de la municipalidad y de la ciudad de San Nicolás, a diferencia de otro que ahí está el sindicato de la voz, que tiene un auditorio, un helipuerto muy grande, pero este sería como el primer edificio que te recibe y a partir de acá para arriba hay todo un parque público. Entonces esa imagen nos parecía, el intendente obviamente compró porque se veía su obra. El hospital es muy simple, el centro es muy simple, tiene una circulación, acá se empiezan a ver las primeras decisiones arquitectónicas que les quiero compartir. Se desarrolla básicamente en planta baja. Decidimos que todas las circulaciones de uso público iban a tener contacto con el exterior. Y todos los accesos, el acceso principal es por acá, por el parque, por el lateral un acceso exclusivo para guardia y en la parte posterior un acceso para todos los servicios. Y después una circulación en T, que es esta, que es exclusiva para todos los servicios internos. No puede haber ningún paciente que no sea acompañado por un personal del centro médico. Y después, de estas circulaciones, están las recepciones, que todas tienen contacto con el exterior, o sea que cualquiera que circula tiene contacto con lo que pasa acá afuera y está fácilmente ubicable con lo que decía el arquitecto de la primera ponencia, ¿cómo se llama? Que hablaba de la referencia externa permanente para no estar desorientado dentro de un edificio tan grande. Alex Molier. Se me está escuchando por favor. Y después tiene un subsuelo con toda la parte de servicios, compresores, bombas de incendio, bombas de agua, etc. Y en la parte arriba hay una doble altura que está aquí, y acá un auditorio con unas oficinas administrativas y no mucho más. La estructura se preparó para 2 pisos más, es decir, esto pretende ser un hospital de 110 camas, con quirófanos, unidad de cuidados críticos, algo de maternidad, neonatología y cardiología. Hoy ya está funcionando, se inauguró el 2 de enero y ya estamos haciendo el proyecto para la ampliación de estos 2 pisos que faltarían. Adelante. Acá se puede ver un poco este juego que les contaba antes, cómo es el skatepark, que está todo intervenido por un artista local, y los chicos nos llamó siempre desde el inicio la atención de estas curvas que se generan, de este nuevo suelo, de esta nueva geografía del suelo, y cómo es aprovechar por los chicos con un plano separado por una ruedita a 3-4 centímetros del piso, cómo genera un movimiento que obviamente es muy divertido y entretenido para quien lo sabe hacer. Adelante. La estructura, muy similar a la que vimos en Rosario. El módulo
ese es casi exactamente igual, porque en Rosario Botón teníamos luces de 8 metros de medianera a línea de edificación, y acá trabajamos con módulos de 750 por 6, con lo cual el tamaño de las columnas y las vigas es muy similar. Rosario Botón tiene para hacer 3 pisos más, con lo cual la carga de cada columna daba muy similar. Adelante. Se podía ver también, no lo mencioné, pero bueno, la altura es de 4,20 metros libre a piso, de fondo de viga a piso, con lo cual todas las instalaciones van en un espacio técnico que tiene más de 1 metro. Y resolvimos con la misma tecnología toda la fachada. Acá se usaron unas parrillas de 2 metros por 1, que es el máximo que se fabrica. Lo único que hicimos fue pedirle al fabricante, generalmente se usan para piso, que arrime las planchuelas. Le dimos la medida de la separación de las planchuelas porque están calculadas para ese norte de 45 grados durante el periodo de invierno y verano, obviamente, para que todas las zonas vidriadas que dan a las fachadas norte, este, norte y oeste estén protegidas por el sol, con lo cual la radiación solar nunca llega a los puntos. Llega ya muy debilitada porque el sol está muy horizontal. Y está en las zonas donde está protegida, está separada 80 centímetros, con lo cual permite a una persona acceder y poder limpiar esos lugares. Adelante. Con muy pocos operarios se montaron muchísimos metros cuadrados por día, o sea, la obra se cerró prácticamente en 2 semanas. Acá se pueden ver las instalaciones que les comentaba. Me gusta siempre incluir los croquis, que es donde uno tiene la primera idea de cómo quiere resolver. Obviamente después difícilmente quede como esto, pero sí tiene que ver con ese primer croquis donde se dibuja el suelo o donde uno va teniendo la primera idea. Lo que va dando todas las ideas que se van transformando en una obra empiezan acá, no empiezan en AutoCAD, no empiezan en Revit. Y acá se puede ver casi la misma escalera que pudimos desarrollar en Rosario Botón con la misma tecnología. Obviamente esta es mucho más grande y pesada, pero el diseño tiene mucho que ver. Adelante. Acá se puede ver los lugares como el vidrio se recede para que la fachada esté protegida tanto del vandalismo como del sol. Los patios internos, estos patios organizan todos los servicios, es decir, entre un patio y otro cambia totalmente el servicio. Actualmente tiene área de consultorios, guardia con 9 camas completas y showroom, un área de diagnóstico por imágenes con 2 resonadores y rayo y tipografía, y después un laboratorio, que todas esas áreas ya están dimensionadas para lo que va a ser el hospital, que va a estar arriba, o sea, para las 110 camas. Y acá esta es una vista del hall de la planta alta que mira hacia la derecha, hacia el skatepark, cómo el sol entra mucho más debilitado a última hora de la tarde, con una sombra tenue y genera una atmósfera muy agradable. Cuando lo llevé a, ¿cómo es ahora? ¿Cómo se llama? 83 años tiene energía, pero bueno. Todo este proyecto tiene una particularidad porque empezó siendo un proyecto de un encargo municipal a nuestro estudio, y en una reunión con el intendente nos pregunta si podíamos hacer un contacto con el grupo en el cual yo trabajo para ver si ellos podían hacerse cargo de poner el departamento de imágenes. Entonces le digo, sí, obvio, pongo contacto, no van a tener problemas porque ya lo han hecho otras veces. Le digo, y ya que estamos, le digo, el laboratorio, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, ¿qué tenemos para el laboratorio? Le dice a la secretaria de Salud y Economía, que yo a mí me preguntaba, yo pensé que vos ya lo sabés. Y le digo, y toda la parte de esterilización, comida, catering, el personal, la parte de farmacia, ¿cómo lo vas a resolver? Porque ya tendríamos que ir hablando con los jefes y ir definiéndolos, porque hasta ahora laburábamos solos, nos dieron una libertad total, pero también teníamos la responsabilidad de tener que decir qué necesitaban, no nos definían mucho. Digo, ¿por qué no haces una cosa? Si no tenés toda esa gente, ¿por qué no hablas como hacen en España o en Chile y en otros lugares? Digo, visitar el hospital completo, visitar todo el servicio. ¿Y cómo es? Bueno, es un pliego y decir que y algunos se lo presentar. Digo, si se lo presenta el grupo Polonio, seguro que agarra viaje. Podría ser. Así que armamos el pliego, los ayudamos, lo presentaron al consejo, se esperaron como 6 meses, obviamente, tampoco sí, lo que no, pero finalmente lo aprobaron. Y obviamente ganó un Polonio. Se habían presentado 3,
y de los tres gustó mucho más la propuesta del Grupo Polonio, que se hacía cargo completamente de todo. Los otros no tuve mucho en ese tipo de debate y reuniones, pero como que las propuestas que le hacían eran más parciales. El Grupo Polonio asumió la responsabilidad de hacerse cargo de todo. Así que yo vuelvo a ingresar, porque yo mi trabajo había terminado con la entrega de los pliegos, no hice la dirección de obra. Entonces, cuando el hospital ya estaba prácticamente pintado, ingresamos nosotros con el equipo nuestro a equipar y poner en marcha el sanatorio. Lo llevo a Hugo, que trabajó en muchos proyectos con nosotros, como para que busque la manera de poner una impronta. Entonces lo paro acá adelante en el skatepark donde se veía esto, le explico toda la idea de lo que veníamos trabajando, etcétera, etcétera, y agarra su libretita que tiene siempre en el bolsillo, se sienta en el piso y dibuja esto. Dale. Entonces cuando llegamos al estudio, que volvimos, qué sé yo, hablando de que el hospital había quedado, todo el edificio había quedado muy blanco, lo habían pintado todo de blanco, que no me gustaba, quedaba muy frío, muy hospitalario, que siempre tratamos de romper un poco con esa pulcritud en el sentido de la percepción de la calidad, de la calidez espacial. Entonces se le ocurre a estos gráficos que hizo acá ponerle vinilos como filtros de colores, que lo asociaba mucho a la charla que dio la arquitecta el primer día, que habló de la temperatura de color. No sabía todo esto, pero me parece que tiene algo que ver, de cómo todos estos vidrios que son separadores interiores van atravesando, la luz va atravesando y va generando estas atmósferas. Y tiene que ver con, son los mismos colores del skatepark. Y acá está Hugo apreciando su ejemplo. El día que entramos, porque nos avisaron que habían puesto este vinilo grande, nos dimos la sorpresa de que la sombra de ese vinilo atravesaba la puerta principal. Era como un tapete de entrada que les podría decir que estuvo pensado, les aseguro que no. Y esto tiene que ver con las cosas que el proyecto te devuelve. Cuando uno está abierto a que estas cosas pasen, a que estas cosas fluyan, cuando uno da y está abierto a recibir, bueno, por suerte tenía el teléfono a mano y le saqué una foto que es la única que tengo, porque después fui 1000 veces más y la sombra estaba por allá, nunca me coincidía la hora, bueno, ya volvería a hacer una, pero acá todavía estaba colocada en la puerta, o sea que tiene un poco que ver con eso. Y acá cómo funcionan estos parasoles, que a pesar de acá el sol está bien vertical y protege los vidrios mostrando la sombra que les mostré antes. Adelante. Y con esto que decía el arquitecto catalán ayer, ¿dónde está? Se me fue. Bueno, hablaba de esto que él lo explicó muy bien y que yo creo que tenemos que prestar más atención nosotros. Estos grandes edificios, este es chico, comparado con lo que vimos ayer, esto es nada, pero sin embargo la escala de estos edificios, a veces nosotros nos tentamos con estas alturas y con estos espacios que son imponentes, como imponentes a veces intimidan, a veces alguien se siente como, ¿dónde estoy? ¿No? Pensamos en trabajar algunos móviles colgados del techo, no teníamos mucho presupuesto para hacerlo porque el edificio ya estaba y había que comprar los resonadores, o sea que no nos daban plata para salir a comprar elementos de interiorismo. Se le ocurrió colgar estos elementos, adelante. Ahí está. Que acá está el croquis, se le ocurre a Hugo poner esta especie de bandada de pajaritos. Yo siempre, en todas las obras que hacemos en el Grupo Polonio, traemos elementos de la naturaleza al interior porque consideramos que eso siempre ha tenido una muy buena recepción por parte de la gente, del paciente, sobre todo de los familiares. Tiene que ver mucho con esto de neuroarquitectura, no digo que lo sea porque yo no estudié eso, pero cuando está demostrado que cuando uno genera el deseo de salir, acelera los tiempos de recuperación. Y la naturaleza dentro, elementos de la naturaleza, ya sea sombras, vegetación, ayer vi muchos proyectos con vegetación interna. Bueno, a veces me ocurrió poner esta bandada de pajaritos que dan vuelta acá por el techo, están colgados en unas tancitas, y tiene que ver un poco con bajar un poco estos techos y que esto rebote entre las luces que están arriba y genera también un movimiento que le da un poquito de interés. Adelante. El auditorio ya equipado, una sala de espera que siempre dan esos patios internos, la recepción que da al exterior, acá de frente se ve cómo entra la luz, y trabajar con estos colores fríos y cálidos en algunas paredes también nos permitió bajar un poco y cambiar un poquito esa
atmósfera que es muy fría. Adelante. Una vista de noche, de cómo aporta también un edificio desde el punto de vista urbano, arquitectónico, cómo le da vida a un parque que estaba completamente, no tenía ningún tipo de equipamiento, y hoy los chicos se quedan fumando hasta mucho más tarde. Acá, esta idea de respetar una hilera de árboles existentes, correr todo el edificio, esto tuvo que ver con la decisión de poder correr esa calle, y el despegue del edificio que no toca el piso está siempre a unos pocos centímetros como el skate. Adelante. Acá una vista de San Nicolás, la avenida que ingresa, la vista del edificio que te recibe con este piso de ingreso, acá se ve la guardia, el skatepark, atrás se ven los edificios, allá atrás está el Paraná, y todo este es el parque que te va acompañando hasta la rotonda de ingreso que empieza el tejido más denso. Con esta es la última diapo, quiero agradecer y comprometer a Miguel y a todo el equipo de ADAI, porque me parece que el año que viene lo van a tener que convencer a Kenny Richard para que organice el congreso. La última. Muchas gracias.